Gracias por acompañarnos en esta nueva presentación de Perspectivas de la Nueva Universidad, programa de televisión que nuestra universidad ofrece a usted cada semana. En esta oportunidad tenemos un especial, como ya dije, en el que tenemos la presencia de connotadas figuras del pensamiento lojano, nacional, y naturalmente la honrosísima asistencia del doctor Gustavo Villasís Rivas, rector de la Universidad Nacional de Loja. El tema que nos convoca esta noche es el de la educación superior. Sin duda alguna, en la globalización, uno de los criterios más notables y más compartidos es el de la formación profesional académica universitaria. Y nadie discute en el mundo la contribución que hacen las universidades a la creación de conocimiento. Por tanto, es un tema principal en nuestra cultura cotidiana. Y obviamente en el caso del Ecuador han habido importantes cambios a partir de la promulgación primero en la Carta Constitucional del capítulo correspondiente a educación superior y posteriormente la temprana emisión de la Ley Orgánica de Educación Superior. Podríamos decir que hay un antes y un después de la Ley Orgánica de Educación Superior, porque ha introducido cambios fundamentales. Yo menciono solo dos para que nuestros invitados tengan la oportunidad de presentarnos sus propias apreciaciones. Uno se refiere al sistema de admisión de la universidad y el otro se refiere a otro aspecto medular, que es el de la carrera docente. Señor rector, muchas gracias por estar presente en este programa de la Universidad Nacional de Loja. Y quisiera conocer, y seguramente nuestra audiencia, cuáles son, en su opinión, los aspectos más notables, más connotados y de mayor influencia e impacto histórico en lo que se refiere a la Ley Orgánica de Educación Superior vigente en el Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Omar. Muchas gracias al doctor Augusto Avendaño por acompañarnos esta mañana en esta reunión tan importante para conversar acerca del tema universitario. Al doctor Lenin Paladines, conocido periodista y profesor universitario. Bueno, yo creo que la Constitución del Ecuador abre un nuevo escenario para el desarrollo de la educación superior. Fija metas muy claras, establece un sistema de educación superior, norma con precisión las facultades que tienen las instituciones de educación superior y cuál es el nivel de participación de las instituciones de educación superior en el desarrollo local, regional y nacional. Y coincide con la actual administración. El primer periodo que se inició en el año 2008 y que se encuentra ahora en su segundo momento. Le correspondió a la institución adecuar toda su normativa institucional al marco constitucional y al marco legal para cumplir efectivamente con esa voluntad que expresó el pueblo ecuatoriano a través de quienes lo representaron en la Asamblea Nacional, de construir instituciones de educación superior pertinentes, que estén ancladas al régimen de desarrollo nacional, que de alguna manera es un primer punto de quiebre con la universidad anterior, que de alguna manera tenía más flexibilidad para tomar decisiones con respecto a lo que desde la visión de la propia institución podía ser considerado como desarrollo. Y eso obviamente mueve el escenario político al interno de la universidad. Y los universitarios tuvimos la oportunidad de pensar
en la institución que queremos y de resolver, amparados en la Constitución y en la ley, la construcción de esta nueva universidad que ahora la implementamos con la participación decidida de la comunidad universitaria y el apoyo de la sociedad lojana. Yo creo que ese es un punto de partida, Omar. Obviamente la ley establece nuevos parámetros, establece una nueva propuesta curricular que está en debate todavía a lo interno de las instituciones de educación superior, establece todo un proceso de evaluación para la evaluación y acreditación de las instituciones, de las carreras y de los programas de las instituciones de educación superior. Establece nuevos parámetros para la planificación y posterior financiamiento de los programas que tiene la universidad, tanto de los programas académicos, sean estos de docencia o de investigación o de vinculación, los programas de desarrollo físico. Establece nuevos requisitos para la docencia universitaria. Fija claramente cuáles son los escenarios para la formación profesional y cómo vamos a intervenir en esos escenarios. A lo interno de la institución y posteriormente en las prácticas profesionales. Elementos que poco a poco los fuimos construyendo, los estamos construyendo y se han incorporado al hacer universitario. Nos acompaña también en este programa el doctor Augusto Avendaño, reconocido en nuestro país y en el exterior como un especialista en temas de la pedagogía y la educación. Doctora Avendaño, gracias por acompañarnos también en este programa. Y me interesa mucho conocer su opinión. ¿Cuáles serían, en su criterio, elementos que le den singularidad a este proceso histórico del país en el que tenemos una nueva ley de educación superior, un modelo que seguramente tiene bases evidentemente científicas y filosóficas? Muchas gracias por la invitación. Primero permítame recordarle que hace algunos años la Universidad Ecuatoriana emprendió un proyecto que se denominó Misión de la Universidad Ecuatoriana para el siglo XXI. Fue un trabajo muy interesante que se realizó con todas las universidades del país, con sus autoridades, y se comenzó a ver una serie de fortalezas del sistema universitario, pero a su vez una serie de debilidades que debían ser atendidas en el contexto de una transformación social. En el año 2001 hubo un seminario muy interesante respecto de la educación universitaria en el siglo XXI y se comenzó a establecer algunas características que tenían que ver con un análisis crítico de lo que ocurría en la educación en general. Y entre las principales conclusiones que se establecían para entonces era que se había detectado una baja calidad de la educación, no se había cumplido con el concepto de democratización de la calidad de la educación universitaria y se había establecido que en realidad, al carecer de políticas dentro de la educación, no existía un sistema educativo como tal. Y por supuesto se establece que es importante en ese contexto pensar en lo que debería ser un núcleo de la nueva educación superior, que debería tener como tres ejes fundamentales. Uno de carácter antropológico, que gira alrededor del sujeto de la educación. Uno de carácter normativo, que gira alrededor de una nueva constitución del Ecuador. Y un concepto de visión global o de escenarios que nos permitía identificar cuáles son los escenarios tendenciales que a nivel internacional y regional se venían dando. Entiendo que muchos de estos elementos fueron considerados y al producirse un cambio de gobierno
el gobierno nacional establece la importancia de hacer una reforma a la Constitución. Y al expedirse la nueva Carta Constitucional, se puede uno ver con claridad de que se está definiendo un nuevo modelo de país. Y frente a un nuevo modelo de país, se explicita la necesidad de contar con un nuevo sistema educativo ecuatoriano. Y cuando se comienza a redactar la Ley de Educación Intercultural y posteriormente la Ley de Educación Superior, se ve que existe un desfase entre la educación manejada hasta entonces por el Ministerio de Educación y otras instituciones y el que maneja la educación superior por el antiguo Consejo Nacional de Universidades. Y existe una reflexión profunda sobre la importancia de estructurar un sistema educativo unificado, para lo cual existe toda una normativa que permite establecer entonces los principios de la nueva Universidad Ecuatoriana como una guía intelectual, moral y técnica de transformación de los pueblos. Yo diría que un principio fundamental que está contemplado en la ley es la importancia de fortalecer un nuevo sistema de educación. Un sistema de educación en la cual esté integrado con el sistema de educación manejado por el Ministerio de Educación. El sistema de admisión estudiantil, por ejemplo, que está contemplado en la nueva ley, lo que trata es de fortalecer también a la educación preescolar, educación general básica y de bachillerato, porque esos son los sujetos de la educación que van a ingresar a la universidad. Quiere decir que la expedición de la nueva ley de educación influye notablemente en una transformación profunda de todo lo que es la educación básica y de bachillerato. En el contexto de unos escenarios internacionales, alrededor ya no de un objeto de educación, sino de un sujeto de la educación que tiene sus derechos. Y por eso es que se comienza a pensar en la importancia de ir estructurando un nuevo modelo educativo ecuatoriano en la cual el Estado, la universidad, los sectores productivos, los sectores académicos estén íntimamente unidos para que se rompa este divorcio que ha habido, por ejemplo, entre el subsistema educativo y el sistema productivo, entre el Estado y el sistema académico, entre el sistema académico y quienes hacen y demandan de la educación. Entonces yo diría que los grandes elementos y grandes fundamentos que el señor rector los ha explicitado en su intervención tienen que ver fundamentalmente por ir consolidando este nuevo modelo educativo para el nuevo sistema de país. La semana pasada se realizó en la ciudad de Quito, como ustedes conocen, el primer seminario internacional sobre innovación educativa. Y en el discurso que dio el doctor Guillem Longe, el ministro de Innovación y Talento Humano, él decía que es importante que se produzca desde ya una ruptura del actual paradigma de país y también de universidad. Él establecía de que de un país, de una economía primaria exportadora, es importante que hagamos un país con una gran diversificación productiva, que permita hacer un cambio entonces en la matriz productiva en el Ecuador. Pero para esto era necesario fundamentalmente el concurso de las universidades. Y él dejaba sentado el reto que tiene la Universidad Ecuatoriana en el sentido de que en los nuevos escenarios en los cuales se mueve el país, la universidad siga siendo la guía que oriente y dirija todo este proceso de transformación en el cual se encuentra el Ecuador. Doctor Paladines, también nos acompaña el doctor Lenín Paladines Salvador. Él es docente universitario y también periodista. Y la singularidad quizás, doctor Paladines, de su experiencia dentro de un sector importante de la universidad ecuatoriana, que es la universidad privada. Y eso necesariamente tiene que ver con el nuevo régimen que se establece en este país al unificar prácticamente el sistema universitario nacional, como se ha dicho. No le estoy dando el tema, sugiero que usted nos ayude a identificar estos cambios desde esa importante perspectiva que es la educación privada en el Ecuador. Gracias, Omar. Buenas noches al doctor Villasís, al doctor Avendaño, a la ciudadanía. ¿Cuán importante ha sido, en primer lugar, el cambio de nuestra Constitución? Creo que ahí se dejan sentadas las bases de un cambio fundamental para el desarrollo del país.
ahí se manifiesta en el tema, en el parágrafo fundamental de lo que se refiere a la universidad. Establece el artículo 28 ya el tema de que la educación superior debe centrarse, o la educación debe centrarse en el ser humano. Creo que ese es el primer rasgo de diferenciar un país diferente desde la Constitución. Pero en ese mismo rasgo, en ese mismo parágrafo y en ese artículo 28 de la Constitución, manifiesta ya también un primer rasgo de lo que será un modelo pedagógico unificado a nivel de todas las universidades, y ya habla del ser humano y también de sus competencias. Quizás más adelante podremos hablar de un modelo unificado de competencias desde la conectividad, desde la comunicación y desde las competencias. Pero cuán fundamental ha sido el tema de empezar hablando del ser humano desde la Constitución para aterrizar en una masa crítica diferente para todos los ecuatorianos. Y qué mejor que esa masa crítica se construya desde la universidad, desde la academia. Yo creo que la visión que han tenido los asambleístas en el tema de incluir el tema específico del ser humano y de las competencias para solucionar los problemas que tiene el país a través de la universidad, yo creo que es el punto de partida para construir esa masa crítica que queremos. Ahora bien, yo creo que ha sido fundamental el cambio de la academia en su conjunto, lo que usted manifiesta de unificar los procesos de formación de esa masa crítica o de los profesionales en formación a través de una unificación de la universidad o de la academia en su conjunto. Otrora, reconocemos que la universidad en particular iba de acuerdo a los intereses de cada una de las universidades. Ha llegado el momento en este país de unificar el contexto de la academia en su conjunto, que todos marchemos alrededor de la Constitución y de los grandes problemas que tiene este país. Caso contrario, seguiremos por derroteros diferentes, la universidad privada por un lado, la universidad pública por otro lado. Lo decía, por ejemplo, la articulación que manifiesta el doctor Avendaño en el tema de que en la construcción de la nueva ley intercultural de educación, es importante que articulemos esa nueva ley con la nueva ley de educación superior. Caso contrario, como lo manifestaba él, el primer insumo, los primeros elementos que vamos a tener en la universidad son aquellos que salen desde los colegios, desde las escuelas. Entonces, cuando articulemos estos procesos, yo creo que vamos a tener una educación diferente. Yo creo que este proceso de unificar la universidad y mirar que todos debemos ir por un camino trazado a través de la Constitución, el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, y cada uno de los planes, por ejemplo, cantonales, provinciales, deben estar articulados. Hay un eje transversal fundamental en el tema de la academia, como es el tema de la vinculación con la colectividad. Si no conocemos, por lo menos en las provincias, cuáles son esos planes de desarrollo provincial, planes de desarrollo cantonal, mal haríamos en mirar cómo nos vamos a vincular con la colectividad si no conocemos los problemas de desarrollo que tiene cada una de las provincias. Entonces, en función de lo que usted manifiesta, cómo nos hemos articulado una academia en su conjunto, yo creo que ha sido fundamental el tema de unificar procesos, de unificar todos aquellos problemas que tiene el país en una sola solución. Y yo creo que se evidencia, quienes transitamos, seamos docentes o estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, se evidencia ese cambio, se siente ese cambio. Transitar por la Universidad Nacional de Loja yo creo que refleja el cambio que la Constitución quería y cada uno de los trazados que se hizo en la nueva Ley de Educación Superior. Yo creo que ejemplarizando, sin tratar de ninguna manera de inclinar una balanza al desarrollo de un liderazgo y de un equipo de trabajo que tiene la universidad, y yo creo que es el ejemplo necesario que la academia requiere para mirar todos estos cambios que se deben hacer, el mismo proceso de evaluación, no solo de las universidades, la categorización, el tema ahora fundamental de ir acreditando cada una de las carreras en las diferentes universidades que permitan cumplir con uno de los objetivos fundamentales que tiene esta ley de educación, como es el tema de movilidad. Yo creo que ahí se conjugan estas dos falencias que ha tenido la universidad, el tema de tener un modelo pedagógico distinto en cada universidad y el tema de que cada carrera universitaria tenía una malla curricular diferente. Yo creo que este proceso de unificación de la academia en su conjunto le va a permitir al país solucionar los problemas desde la academia. Doctor Villasís, hemos escuchado de nuestros invitados una fuerte coincidencia en algunos criterios, y uno de ellos
que usted ya también lo ha expresado, es el que tiene que ver con el papel de la universidad en nuestro nuevo escenario nacional, cuando el modelo de gestión del país demanda de una manera urgente un cambio en la matriz productiva, un cambio en la matriz energética, hay una serie de cambios estructurales, diríamos, de la sociedad. Y en ese sentido, el protagonismo que tiene la universidad en cuanto a generar conocimiento se complementa con aquel que tiene en cuanto a la formación profesional. Entonces, eso de alguna manera enfatiza la dedicación universitaria al tema de la investigación. Así es, temas fundamentales. La educación superior, la educación en general, y en este caso, de análisis, la educación superior se convierte en un bien público, en un bien de interés de todas y de todos, a los que todos los ciudadanos pueden acceder. Y eso es un aspecto fundamental. El segundo elemento que tiene relación con el régimen de pertinencia establecido en la Constitución de la República. Y luego es relacionado a la calidad de las actividades que se desarrollan en las instituciones de educación superior, entendidas como procesos que son regulados, que pueden ser evaluados y reconocidos como pertinentes por la sociedad. Elementos fundamentales dentro de este diálogo. No podríamos ir al corte sin antes preguntarles a nuestros invitados si hay algún aspecto que en su criterio pueda o requiera modificación, en vista de que estamos en régimen, en periodo de cambios. Justamente se está hablando ahora en el país de la posibilidad de hacer varios cambios, incluso de orden constitucional. ¿Qué debería a lo mejor mejorarse en la ley de educación que está vigente? Y yo creo que en función de lo que dice nuestro rector en el tema de investigación, es uno de los temas fundamentales que permite hacer un análisis de la problemática que existe en el país y buscar soluciones. Y lo que decía el doctor Paladines, necesitamos ya contextualizar la acción universitaria en función, por ejemplo, del Plan Nacional del Buen Vivir, que está en vigencia, del Plan Regional de Desarrollo que existe para la región 7 en Loja, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Loja y de la provincia, de tal manera que se pueda llegar a identificar algo que es fundamental, que es el identificar las líneas de acción en la investigación universitaria. Mientras no exista una definición en las líneas de acción universitaria, el impacto que van a tener los resultados de la investigación no van a ser a veces los necesariamente deseados. Entiendo que a eso obedece el interés del gobierno en dar tantas facilidades a estudiantes destacados para que hagan sus estudios en el exterior, para que en el conocimiento de nuevas técnicas de investigación que existan puedan trabajar en algo que nos hace falta fortalecer en la universidad, que es el tema de la innovación. Yo entiendo que en el contexto de la investigación científica y el desarrollo hay un elemento que es importante irlo desarrollando, que es el tema de la innovación, como un elemento fundamental. Pero esto será posible, digo yo, en el contexto de que vayamos definiendo en nuestras universidades las líneas de acción universitaria que nos permita entonces tener ejes puntuales para que nuestros estudiantes, nuestros egresados, nuestros profesores puedan ejecutar su acción y el impacto que tengan en el momento de hacer vinculación con la comunidad sea mayor para contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos con el tema de este programa, que es educación superior y evidentemente relacionado con la educación superior en el sur del país. Desde su nacimiento, hace 154 años, la Universidad Nacional de Loja avanza comprometida con el desarrollo de la patria, mediante la formación de profesionales de calidad, con pertinencia social, que investigan y generan ciencia y tecnología. La Universidad Nacional de Loja ha impulsado acciones en las funciones de formación de recursos humanos, investigación, vinculación con la colectividad y gestión administrativa financiera.
Universidad Nacional de Loja, la nueva universidad. Desde 1990, el Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja presta servicios de laboratorio clínico a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, contribuyendo a la preservación de la salud y prevención de enfermedades. Realizamos exámenes de hematología, bioquímica, serología, urianálisis, examen coproparasitario, investigación de sangre oculta, pruebas de microelixir para Helicobacter pylori y química sanguínea. Brindamos diagnósticos oportunos y confiables a los más bajos costos y utilizando tecnología de última generación. Esta es la Universidad Nacional de Loja, la nueva universidad. Nueva universidad. Proyecto político institucional liderado por el doctor Gustavo Villasís Rivas. Nueva universidad. Democracia, participación, ciencia, conocimiento. Nueva universidad. Mejor infraestructura con una inversión que supera los 11 millones de dólares en construcción, modificación y reestructuración. Nueva universidad. Dedicada a la investigación y la innovación. Nueva universidad. Comprometida con Loja, la realidad y el futuro. Más de 12.000 alumnos desarrollan investigación científica y reciben servicios educativos especializados. Universidad Nacional de Loja, la nueva universidad. El modelo pedagógico de la Universidad Ecuatoriana, de la nueva Universidad Ecuatoriana. Doctor Augusto, estábamos comentando tras cámaras que había una fuerte pertinencia de qué hacer en este momento, tal como lo planteaba el señor rector de la Universidad Nacional de Loja. Me gustaría conocer su opinión sobre este aspecto tan importante de la realidad universitaria ecuatoriana. Yo creo que uno de los grandes cambios que se han incorporado en la nueva Ley de Educación Superior es haber establecido un sistema de carrera docente acreditado en cuanto al ingreso, la permanencia y la promoción del profesorado universitario. Y por supuesto que en esto ha habido divergencias que tienen que ver con lo que el doctor Gustavo Villasís expresaba hace un momento. Y es que en el país, bajo un punto de vista teórico-conceptual, no hemos podido todavía construir un discurso pedagógico ecuatoriano que nos permita desde un punto de vista dialéctico estar de acuerdo en la concepción de la nueva educación en el país. En esta propuesta de un nuevo discurso pedagógico ecuatoriano existen como 4 niveles. Un nivel de las teorizaciones, en donde están los teóricos de la educación superior que están estableciendo todas las características de lo que debería ser la educación universitaria en el país. Existe un nivel de las explicaciones en donde están los técnicos y los asesores que hace una interpretación de los conceptos teóricos para hacerle operativo a estas acciones. Existe un nivel de las aplicaciones en donde están los profesores universitarios, que son los que llevan al aula a través del ejercicio de la docencia los diferentes saberes y la construcción de los mismos. Y existe un nivel de las decisiones, que es un nivel político, que es el que finalmente toma las decisiones para que se hagan estas acciones. Y por lo tanto, en el contexto de la elaboración del nuevo discurso pedagógico ecuatoriano, debe haber una articulación entre estos 4 niveles. Precisamente porque en este momento estamos haciendo un gran esfuerzo en el país, primero, para construir y consolidar el nuevo modelo educativo ecuatoriano. Y a partir de entonces queremos construir ya los modelos pedagógicos, por ejemplo, para las universidades, que es lo que nos hablaba el señor rector. Pero una primera discusión que uno puede encontrar es cuáles son los componentes primero del modelo educativo ecuatoriano, cuáles son los componentes del nuevo modelo pedagógico ecuatoriano, que son diferentes. El modelo educativo ecuatoriano tiene que ver con la propuesta que el gobierno nacional hace al país sobre el sistema educativo nacional. El modelo pedagógico es aquel paradigma que lo implementa cada universidad en el país. Se ha dicho y se ha discutido mucho
que, por ejemplo, en el modelo educativo ecuatoriano tiene que haber unos 4 elementos fundamentales. Primero, el nivel de las teorizaciones. Nuestras universidades por largo tiempo han estado discutiendo sobre principios muy interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con principios psicopedagógicos de Piaget, con principios sociológicos de Vygotsky, sobre principios de desarrollo de la inteligencia. Bueno, cantidad de elementos que se han dado, David Oswald, etcétera. Pero es el primer nivel en el cual nosotros queremos que se profundice la estructura del desarrollo de este primer componente que es de carácter teórico. Hay un componente político y este segundo componente tiene que ver con qué tipo de país queremos, qué tipo de nación queremos, en lo regional qué tipo de región necesitamos, en lo local qué tipo de cantón queremos. Allí es cuando funcionan mucho los conceptos de visión y de misión y el contexto en el cual van las instituciones. Hay un nivel, por supuesto, de carácter conceptual en donde los principios epistemológicos, filosóficos, psicológicos, sociológicos, pedagógicos tienen que ver. Y hay, por supuesto, un nivel de carácter operativo, que es la manera como nos vamos a manejar en la parte práctica, a lo cual se agrega un componente de evaluación para ver cuál es el impacto que la educación está teniendo en el desarrollo del país. Disminuyó la pobreza, disminuyó la desocupación, mejoró el Producto Interno Bruto en el país. O sea, son características que nos permiten a nosotros establecer que la educación es de calidad. La educación de calidad es una de las mejores herramientas para contribuir al desarrollo del país. Definidas estas características, entonces ahora sí, ¿cuál es el tipo de modelo pedagógico que se está haciendo? En la página web de la Universidad Nacional de Loja uno puede encontrar y ver cómo están construyendo el nuevo proyecto ya de desarrollo de la universidad para el nuevo quinquenio. Y es interesante ver las reflexiones que está haciendo allí. Y cada vez hay que irlas enriqueciendo, porque el modelo curricular, el modelo docente, el modelo administrativo, el modelo tecnológico, como subsistemas tienen que incorporarse dentro de esta propuesta. Y yo entiendo que cualquier cambio de calidad que pueda darse está en función del conocimiento del modelo, de la aprehensión que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria tengan de ese modelo, del compromiso que debe existir para ponerlo en marcha el modelo y de las posibilidades de hacer evaluaciones con retroalimentación para mejorar el modelo, que lo que en definitiva es una universidad en la búsqueda o en el apoyo al desarrollo del país. Doctor Paladines, usted es un docente activo y eso es un agregado interesante en este diálogo. ¿Cómo ve usted estos temas claves, como son el mejoramiento de la calidad docente, el mejoramiento del modelo educativo o la definición de un modelo educativo que se ajuste a la realidad ecuatoriana? ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su apreciación sobre estos temas capitales referidos a docencia fundamentalmente? Yo creo que esta es la esencia del cambio que ha tenido la universidad en el país, y ahí, si el señor rector me permite, quisiera suscribir su introducción, porque lo dijo con absoluta propiedad y pertenencia, en el sentido de que el cambio del docente, la mentalidad del docente no solo viene por la formación, sino por la actitud que tiene ese docente frente al cambio. Porque el mero hecho de tener un título de 4º nivel, un PhD, no me certifica per se de que será el cambio de la universidad, sino que ahí se conjugan, como lo decía él, la experiencia profesional que va de la mano de estos 3 componentes de lo que será el sistema de comunicación o competencias, es decir, habilidades y destrezas, actitud y el conocimiento que pone la universidad. Si nosotros logramos ese cambio en los docentes, yo creo que es el gran cambio de la universidad, porque ahora la universidad siente que es académica, respira academia. Yo creo que cuando vinculamos a ese docente desde su capacitación, desde su formación, pero con una actitud docente, permite entonces la construcción de lo que queremos más adelante. Lo decía, no necesariamente ni Piaget, ni Vygotsky, ni quien haya sido teórico del sistema del cambio de educación nos va a dar nosotros un modelo
que debamos seguir. Lo decía el señor rector, estamos en la construcción de ese modelo y yo creo que pasa por la actitud de ser docente, pero este gran cambio que le da la universidad, porque ahora podemos hablar de academia. Y si no, regresemos años atrás a nuestra propia universidad, no hablábamos de academia, ahora sí podemos hablar de modelos pedagógicos, podemos enfocarnos al tema científico, empezar a preparar a nuestros docentes desde lo científico. Yo creo que este cambio es el fundamental de la universidad, es decir, la docencia y la investigación. Si nosotros a nuestros docentes, a más de capacitarlos en los títulos de cuarto nivel, logramos una actitud de académicos científicos, vamos a lograr entonces que todos esos modelos pedagógicos que alrededor de ellos se puedan construir, aterricemos en los profesionales en formación y obtengamos ese producto que quiere la universidad para mejorar los grandes problemas del país. Si hemos logrado construir ese sistema de cambio entre la docencia y la investigación para desarrollar un modelo, independientemente que sea nacional o que sea particular de esta universidad, nos va a permitir tener esa masa crítica diferente que tanto queremos. La expresión repetidamente de varios conceptos como docencia, investigación y vinculación nos obligan, es necesario que desde la perspectiva de ustedes como invitados de este programa aclaremos, definamos esos temas, porque evidentemente son funciones sustantivas de la universidad. Cuando se dice funciones sustantivas son inherentes, la hacen a la universidad en definitiva, y cada una de ellas contribuye de manera concomitante, de manera interrelacionada, de tal forma que son las tres una sola, que es la actividad académica universitaria que acaba de comentar el doctor Paladines. Y yo creo que sería interesante como ejercicio que el señor rector de la universidad y los ilustres invitados que tenemos nos den sus apreciaciones, su concepto de lo que es la docencia, que es en este mismo modelo la investigación y que es la vinculación con la sociedad, para que así podamos comprender como ciudadanos este importantísimo conjunto de conceptos que se mueven diariamente en la Universidad Ecuatoriana. Muchas gracias, Omar. Voy a tratar de describir. Bueno, yo pienso que la docencia es la actividad que desarrolla un profesional capacitado, reconocido, calificado de una institución para formar en el marco de un proceso a un individuo. Es la docencia en general. La formación profesional, como lo establece la ley, es una función sustantiva de la universidad, ¿sí? Por medio de la cual tiene la responsabilidad de formar profesionales y posgradistas, maestría, especialidad y doctorado. Currículo. Una profesora acá en la universidad, muy querida por nosotros, decía: el currículo, decía, es la carta de compromiso, es la planificación de todas estas actividades, que lleva un sinnúmero de elementos, desde los criterios y se reflejan ahí esos elementos, se reflejan los elementos que pienso yo con respecto a la propia estructura de la planificación curricular, son de carácter filosófico, epistemológico. ¿Qué pienso yo con respecto a mi asignatura? Porque todavía la tenemos como nuestra, ¿sí?, en esa libertad de cátedra que existe desde la Constitución. ¿Cómo voy a llegar con esos conocimientos al estudiante? La propuesta metodológica. ¿Qué garantizo con esos aprendizajes para el bienestar de la comunidad? Esos son los elementos que tiene que constar en el currículo. Por eso, para esta institución ha sido siempre muy importante el tema del currículo y el de la docencia. Ahora, cuando el gobierno nacional regula para las instituciones de educación superior a través del reglamento de escalafón del profesor e investigador universitario, toda la carrera docente universitaria, se puede entender de mejor manera ese nivel de participación social
que quienes tenemos el privilegio de estar en las instituciones de educación superior lo podemos desarrollar en ese marco legal, o amparados en ese marco legal. Una carrera diferente, basada en la formación, basada en la capacitación permanente, basada en la publicación de los artículos científicos. O sea, es de hecho ya una nueva oportunidad, además tenemos todos los profesores universitarios, porque define no únicamente la forma como se va a ascender dentro del escalafón universitario, sino también los niveles de reconocimiento social para participar dentro de la estructura administrativa y de gobierno de las instituciones de educación superior, y económico para tener las remuneraciones que correspondan de conformidad con la ley. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio en el libreto, porque el doctor Augusto Avendaño nos podría entonces dar su apreciación sobre el tema, sobre el otro componente sustantivo de la universidad, que es la investigación. Estamos hablando de una relación de pertinencia con la sociedad y creación de conocimiento. Lo que la universidad hace es ofrecerle a la sociedad paquetes científicos, paquetes tecnológicos que son de utilidad social. Quizá la investigación, entendida de esa perspectiva, puede ser a lo mejor un elemento de fortalecimiento de esta nueva propuesta universitaria en nuestro país. Claro, los conceptos como funciones de la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad tienen que ver con la definición conceptual de lo que es la educación superior. Y claro, uno cuando habla de educación primero puede revisar cantidad de conceptos que se han dado. Particularmente a mí me gusta mucho uno que siempre me ha gustado escuchar, que me gustaba escuchar del maestro Paulo Freire, cuando él dice que la educación verdadera es praxis, esto es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Y cuando él habla de reflexión, nos habla de dos elementos fundamentales. Nos habla de la teoría educativa y nos habla de la investigación educativa. Y la investigación, por supuesto, él la sitúa en el nivel superior. Una investigación para solucionar problemas. Una investigación para analizar problemas. Una investigación para darle una buena utilidad a las acciones que nosotros estamos realizando. Porque él nos decía que una educación que vaya solo a una acción es un activismo pedagógico que no produce ningún cambio. Es decir, el ser activista pedagógico, dar educación por dar educación no tiene ningún impacto. Y de ahí que cuando uno analiza una universidad, uno le puede decir, yo la voy a ver a esta universidad en tres momentos. La educación como proyecto, la educación como producto y la educación como proceso. Yo digo, ¿cuál es el proyecto, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Loja en cuanto a docencia, investigación y extensión? Y en función de eso yo veo sus metas para evaluar a la institución. Y luego en el intermedio yo le podré ver a la educación como proceso. Por eso es que la investigación aplicada, la investigación pura, la investigación teórica son elementos fundamentales que la academia comienza a manejarlos, que la universidad los desarrolla, las guía, las orienta. Por eso es que hace un rato yo decía que qué importante es tener definidas cuáles son las líneas de acción que en el nivel de la investigación se tienen, de tal manera de saber en dónde vamos a poner el esfuerzo, para que cada una de las unidades universitarias sepan cuál es el producto que finalmente vamos a tener, cuál es el aporte que las diferentes áreas que tiene la universidad están impactando en el proceso de vincularse a la sociedad, cuál es el beneficio social que se deriva del uso de la investigación que estamos realizando, cuál es el nivel de profundidad que yo le estoy dando a la investigación, cuál es el nivel de aplicación que tiene la investigación, cuáles son los requerimientos tecnológicos entonces que yo necesito para impulsar estas acciones. El gobierno nacional, por ejemplo, por citar un ejemplo, está impulsando mucho que el sector productivo del país se alinee estratégicamente con lo que denominan las buenas prácticas de manufactura, que requiere una transformación total de las empresas productivas. Sin embargo, todavía existe mucha debilidad a nivel de las universidades
para, en su vinculación con los sectores productivos, darles el apoyo necesario para que los exámenes de investigación que se hacen de los diferentes productos, la obtención de nuevos productos que se realizan, puedan efectuarse de la mejor manera. Por eso es que en esta relación entre el Estado, la universidad, los sectores productivos, la sociedad en su conjunto, tienen un denominador común. Primero, por supuesto, tiene que ver con la calidad de la docencia universitaria, pero luego tiene que ver muchísimo con la calidad de la formación e investigación, pero una investigación práctica que sea operativa, que nos permita dar resultados y que nos permita decir entonces que el nivel de competencias que tienen nuestros egresados y profesionales tiene que ver con alto desarrollo de investigación. Cuando uno habla de competencias, y lo decía el doctor Paladines, tiene que ver en realidad con tres grandes elementos. Primero, con el nivel de conocimientos. Un conocimiento no solamente para reproducir, sino para crear. Y esa creación se llama investigación. Un segundo componente tiene que ver con las destrezas, es decir, con las habilidades que yo tengo para manejar mis conocimientos. Y eso tiene que ver con las posibilidades de manejo, pero a su vez con las posibilidades de investigación. Y tercero, tiene que ver con el desarrollo de valores. De nada me serviría a mí tener un excelente profesional con altos conocimientos científicos, con buenas destrezas, si es que no tiene valores, si es que no tiene principios, que también tiene que ver con la identificación y la investigación de las escalas de valores que dan las universidades. Por eso yo vuelvo y repito, a la Universidad Ecuatoriana le corresponde convertirse y ser lo que ha sido la vanguardia intelectual, moral y técnica de la transformación de los pueblos. Gracias. Doctor Paladines, nos queda poco tiempo, sí. Pero usted se ha referido continuamente al tema de la comunicación y eso está asociado a la vinculación con la sociedad. Estamos hablando de una universidad que construye conocimiento, que forma profesionales frente a una sociedad que la demanda. ¿De qué manera la vinculación puede ser ese elemento de justificación y validación de cualquier propuesta educativa universitaria? Yo creo que la vinculación es el corolario de esta tríada de la educación, es decir, la docencia, la investigación y la vinculación. Si hacemos buenos docentes, si formamos buenos docentes, si hacemos un proceso de investigación, ¿dónde debe reflejarse eso? En la vinculación con la sociedad. Yo creo que ahí se cumple el tema de la Constitución que habla del ser humano y de solucionar los problemas, y quizás ahí el asambleísta se quedó corto en decir que solo debemos formar para solucionar problemas. Creo que debemos crear también métodos que permitan mejorar el buen vivir. Yo creo que la vinculación es el momento final, el culmen donde el investigador, un docente investigador, pone los resultados de su investigación en conocimiento de la sociedad para mejorar los problemas. Yo creo que ahí se traduce y finaliza el tema de esta tríada del sistema de la educación. Bien, muchas gracias. Señor Rector, una última palabra para conmemorar esta experiencia interesante de tenerlo en nuestro programa Perspectivas de la Nueva Universidad. Muchísimas gracias. En lo relacionado a investigación, yo creo que la universidad tiene que definir, como ya lo hizo la Universidad de Loja, su ámbito de acción, porque la investigación en sí es ilimitada. O sea, una persona, un grupo de personas, una institución puede desarrollar actividades de investigación en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Pero ya desde el punto de vista institucional, esta investigación debe estar relacionada al campo de acción que tiene la universidad, particularmente la Universidad Nacional de Loja, en cada una de sus áreas. Y es así que en el 2012 construimos ya una normativa de investigación. Y esa normativa de investigación se fundamenta de nuevo en el principio constitucional de participar activamente en el régimen de desarrollo y de garantizar pertinencia. Entonces rompió ya un poco el esquema anterior
de tratar de hacer investigación unilateralmente y en algunos casos personalmente, e ir a formar equipos de investigadores. De la misma forma que en formación profesional hay un equipo de profesionales que trabaja en formación. En investigación también están estructurados estos equipos de profesionales que se pusieron de acuerdo para abordar una temática específica, pertinente con el plan de desarrollo, requerida por la sociedad. Ese es el gran cambio institucional, porque podríamos ver simplemente a la investigación desde el punto de vista de tener un artículo científico que va a aportar, pero va más allá, al uso, a la necesidad que tenemos de ese resultado de investigación. Dicho de otra forma, pasamos de tener un sinnúmero de proyectos de investigación, de tener asignación de carga horaria para actividades de investigación, a tener programas de investigación definidos institucionalmente, a tener proyectos de investigación en ejecución, evaluados con la opinión de pares externos, a tener resultados de investigación que no solamente se traducen en artículos de investigación necesarios para la evaluación de la universidad, en revistas indexadas por la institución, sino resultados que son utilizados por los diferentes sectores. Ese es el cambio fundamental. Y en vinculación con la sociedad, de proyectos aislados, también todos necesarios desde las comunidades, a tener proyectos estructurados desde la institución, en función de la pertinencia de esta vinculación con los programas que tiene la universidad, para poder articular efectivamente la investigación, que es el eje fundamental. Si me permite, el señor doctor Augusto Avendaño, esa investigación es el escenario a partir del cual tiene que desarrollarse la formación, especialmente de cuarto nivel. Ese es el escenario, diferente a lo planteado anteriormente, de tratar de desarrollar de los programas de formación profesional o de los programas de posgrado, proyectos y programas de investigación. No, la investigación es el escenario para los proyectos, para los programas de posgrado. Solo ahí yo creo que somos pertinentes con la formación porque tenemos los recursos para hacerlo, pertinentes con las necesidades y pertinentes con la institución que tiene los elementos necesarios. Y poco a poco se van generando, se van creando, se van implementando estos escenarios. Entonces usted ve un amplio laboratorio de biología molecular, implementado con los equipos de última tecnología, para el estudio de ADN, para genotipificación, para identificación de microorganismos, para el reconocimiento y en el campo de innovación, para el reconocimiento y utilización de algunos microorganismos como controles biológicos en temas de enfermedades de las plantas. O sea, ya se va focalizando en el área de la salud pública, los análisis y los problemas que se generan con el tema de la minería y de la contaminación de los ríos. Son elementos muy puntuales. En el campo de la seguridad alimentaria, la posibilidad de utilizar nuestros recursos naturales para garantizar efectivamente esa soberanía alimentaria, que es necesaria. La necesidad que hay de recuperar, de mantener toda esa gran variedad, esa riqueza que tenemos natural, vegetal, animal. Entonces son elementos sumamente concretos sobre los cuales se trabaja la institución. Y en vinculación entonces definimos los elementos de la misma manera. ¿Sí? Entonces tenemos los grandes programas de vinculación con la sociedad y las actividades específicas de vinculación
manteniendo el principio de la universidad, de continuar aportando, de continuar trabajando, de continuar construyendo un escenario para que se desarrollen efectivamente las actividades de carácter cultural, especialmente desde sus manifestaciones artísticas, danza, música, teatro, cine, poesía. Lo retomamos, lo incorporamos y lo institucionalizamos. Y tenemos ahí, con esos tres elementos, los factores fundamentales de nuestro plan quinquenal de desarrollo, que fue construido también colectivamente, con la participación de todos los sujetos, y que ahora va a ser ejecutado por los miembros de la comunidad universitaria y con la participación activa de la ciudadanía. Muchas gracias a nuestros invitados, a usted también por estar atento a este programa. Le sugerimos, como siempre, que si quiere expresarnos su pensamiento, sus críticas, sus observaciones, se dirija a esta dirección que está ahora en pantalla, escríbanos a ese correo electrónico, que nosotros oportunamente recibiremos su mensaje y le responderemos. Gracias a nuestros invitados de nuevo, y esta es una oportunidad especial para hablar de un tema que siempre lo vamos a estar presentando en este programa referido a lo que ocurre con nuestra universidad, qué pasa con la educación superior, evidentemente un tema capital en nuestra sociedad contemporánea. Muchas gracias. Visítanos en nuestra página oficial y en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube.